¿Y si, de pronto, comenzaras a notar que las aves ya no vuelan sobre tu aldea? ¿Y si el cielo se tiñera de rojo al atardecer sin explicación? ¿Qué pensarías si tu vecino desaparece y, días después, encuentras su casa cerrada, pero con un olor indescriptible filtrándose por las ventanas? Europa, siglo XIV. La tierra parecía vivir una calma artificial. Pero algunos escribas y monjes ya lo advertían en sus diarios: el aire está enfermo, decían. Las cosechas no daban fruto, las lluvias llegaban tarde, y las estrellas brillaban con formas extrañas. Algunos creían que Dios estaba molesto. Otros, que el diablo ya caminaba entre los hombres. Lo cierto es que los rumores crecían: comerciantes que no regresaban, barcos a la deriva, peregrinos que caían enfermos en los caminos y no despertaban jamás. Un silencio inquietante se apoderó de los mercados. Las campanas de las iglesias sonaban cada vez más para funerales que para misas. Y entonces llegó el miedo. Pero nadie sabía aún que lo peor apenas comenzaba. ¿Fue un castigo celestial? ¿Una conspiración? ¿Una advertencia del fin del mundo? Comenta abajo qué crees tú que fue el verdadero origen de esta tragedia. Nadie sabe su nombre. No quedó registro en ningún códice. Pero fue él. El primer cuerpo. Según las crónicas más antiguas, todo comenzó en algún rincón de Asia Central, entre las rutas comerciales que unían China con el Mediterráneo. La peste no nació de un día para otro, se deslizó como una sombra silenciosa, viajando en caravanas, en telas, en especias, y sobre todo, en las pulgas de ratas negras que nadie temía. El imperio mongol dominaba vastos territorios. Pero en 1331, algo comenzó a matar lentamente a su gente. En ciudades como Kashgar, cuerpos se acumulaban sin explicación. Los médicos, impotentes, murieron junto a sus pacientes. Algunos comerciantes huyeron hacia el oeste, creyendo escapar de una enfermedad local. No sabían que llevaban la semilla del desastre. El primer muerto europeo apareció en una ciudad portuaria. Su piel negra, los ganglios hinchados, la sangre saliendo por la boca. Nadie entendió que lo mató. Lo enterraron y al día siguiente, 5 más cayeron con los mismos síntomas. ¿Cómo se propagó tan rápido? ¿Fue ese hombre un simple enfermo, o una señal de que lo invisible podía matar más que cualquier ejército? Algunos creían que traía una maldición. Otros, que era un castigo enviado por profanar tierras sagradas. Pero nadie imaginaba que ese cuerpo anónimo sería el inicio de la catástrofe más aterradora de la historia. ¿Quién fue ese hombre? ¿Cómo llegó allí? ¿Fue casualidad o un sacrificio siniestro? Deja tu teoría en los comentarios y suscríbete, porque lo que viene a continuación te dejará impotente. Octubre de 1347. Un barco genovés se aproxima lentamente al puerto de Messina, en Sicilia. Las velas desgastadas, el mástil roto y ningún saludo desde cubierta. Al subir a bordo, los trabajadores del puerto descubren el horror: la tripulación yace muerta o agonizante. Sus cuerpos cubiertos de bubones negros, los ojos enrojecidos y la piel manchada como si ardiera desde dentro. Los pocos que aún respiraban murieron horas después. El barco había partido de Cafá, una colonia comercial a orillas del Mar Negro. Días antes, esa ciudad había sido atacada por los tártaros, quienes, según algunas versiones, catapultaron cadáveres infectados por encima de las murallas, sin saber que estaban desatando un apocalipsis. Las autoridades de Messina, aterradas, ordenaron expulsar la nave, pero ya era tarde. El aire, las ratas, los objetos, todo estaba contaminado. En solo semanas, la peste se extendió como un incendio por Palermo, Marsella, Cerdeña, Pisa. Cada puerto era un nuevo foco de infección. Cada barco, una tumba flotante. ¿Por qué no se cerraron los puertos a tiempo? ¿Fue ignorancia o intereses económicos más fuertes que el miedo? Algunos incluso dicen que ciertos comerciantes sabían lo que transportaban. ¿Crees que alguien permitió esto a propósito? ¿Podría haberse evitado el colapso si Europa se hubiera aislado? Comenta tu opinión. Al principio, parecía una simple fiebre. Una tos leve.
dolor de cabeza. Pero en cuestión de horas, el cuerpo se transformaba en una escena de horror. Ganglios del tamaño de manzanas aparecían en las axilas y el cuello. Se llenaban de pus, reventaban con un hedor insoportable. La piel se ennegrecía. Las extremidades se entumecían. La sangre salía por nariz, oídos y ojos. Algunos deliraban, gritaban nombres de muertos. Otros se desvanecían en silencio, como si la vida se escapara por los poros. Nadie sabía qué causaba aquello. No había cura. Los médicos, vestidos con capas negras, comenzaron a usar máscaras con forma de pico de ave, rellenas de hierbas aromáticas. Creían que el aire estaba contaminado, el famoso miasma. Pero los tratamientos eran tan inútiles como aterradores: sangrías, amputaciones, fuego, incluso aplicar orina caliente o excrementos animales. Cada intento por salvar a alguien parecía empujarlo más rápido hacia la muerte. ¿Qué era esa fuerza invisible que nadie podía detener? ¿Por qué algunos morían en un día y otros resistían semanas? ¿Era un castigo celestial? ¿Una prueba demoníaca? Algunos religiosos afirmaban que era el juicio de Dios. Otros pensaban en brujería. Pero en el fondo, todos compartían una misma certeza: estaban condenados. ¿Tú qué crees? ¿Fue una enfermedad natural o algo que el ser humano provocó sin saberlo? Déjanos tu teoría en los comentarios. El hedor a muerte lo cubría todo. Las calles ya no eran caminos, eran cementerios al aire libre. Las campanas dejaron de sonar, no quedaban suficientes campaneros vivos. Y entonces, cuando la peste invadió los hogares, llegó lo más temido: la caída del orden. Los jueces huyeron. Los médicos desaparecieron. Los curas dejaron de bendecir cuerpos. Y las familias se rompieron. Madres abandonaban a sus hijos. Esposos huían dejando a sus esposas moribundas. Algunos murieron solos. Otros, asesinados por sus vecinos al mínimo estornudo. Las ciudades se convirtieron en junglas de miedo. Cuerpos apilados en plazas. Casas selladas con los vivos aún dentro. Gritos de locura. Llamas. El pan desapareció. El agua escaseaba. Y surgieron los saqueadores, hombres y mujeres que se aprovechaban del caos para robar, incendiar, violar. Los que aún no estaban enfermos se comportaban como si lo estuvieran. ¿Qué hace el ser humano cuando ya no hay leyes? ¿Sobrevive o se destruye a sí mismo? Algunos decían que el diablo se paseaba libre por las ciudades. Otros aseguraban que el infierno no era un lugar, sino lo que estaban viviendo. Y mientras los reyes huían a castillos fortificados, el pueblo moría en silencio. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Huir, ayudar, esconderte o simplemente rendirte? Escribe tu opinión abajo. El miedo había vencido a la razón. Y cuando ya no había médicos, ni respuestas, ni milagros, la gente comenzó a buscar culpables. ¿Quién trajo la peste? ¿Quién la invocó? ¿Quién se beneficiaba del dolor? Los rumores comenzaron a correr como fuego seco. Algunos decían que los pozos estaban siendo envenenados. Otros hablaban de herejes, brujos o incluso de extranjeros que traían la enfermedad con sus palabras en lenguas extrañas. Pronto, la paranoia se convirtió en sentencia de muerte. Judíos, leprosos, mendigos y forasteros fueron acusados sin pruebas. Se les culpaba de haber creado la peste, de conspirar contra el mundo cristiano, de pactar con el diablo. En muchas ciudades de Alemania, Francia y Suiza, las comunidades judías enteras fueron exterminadas. Hombres quemados vivos. Mujeres ahogadas. Niños asesinados. Algunas confesiones fueron arrancadas bajo tortura. Otras, simplemente inventadas. ¿Fue un simple estallido de odio ancestral o una estrategia para desviar la atención de los verdaderos responsables? Algunos nobles se beneficiaron con la eliminación de estas comunidades, les robaron tierras, oro y propiedades. ¿Justicia divina o crimen encubierto? Cuando ya no quedó nada que enterrar, comenzaron a huir. Hombres,
mujeres, niños, familias enteras abandonando ciudades infestadas, llevando pocas pertenencias, pero muchos temores. Las carreteras se llenaron de caravanas, animales exhaustos y rostros cubiertos. Algunos buscaban refugio en las montañas. Otros, en bosques, monasterios o castillos aislados. Pero nadie sabía que huían, con la peste ya dentro. Las pulgas viajaban con ellos. Las ratas también. Y lo que era un intento de escapar se convirtió en una red mortal que conectó las aldeas más remotas con el corazón de la infección. Algunos pueblos, al ver acercarse a los forasteros, cerraban sus puertas con clavos. Colocaban cruces rojas y disparaban flechas a los que se aproximaban. En muchos lugares, los recién llegados eran asesinados antes de pronunciar una palabra. Se temía al contacto, a la respiración, a la mirada. ¿Puede el miedo justificar el asesinato? ¿Puede la supervivencia borrar la compasión? Aún así, hubo quienes ofrecieron refugio y murieron por ello. Otros sobrevivieron escondidos en cuevas, viviendo como animales, esperando que todo pasara. ¿Y tú? ¿Te habrías atrevido a ayudar a un desconocido sabiendo que podría matarte con solo acercarse? La peste no solo devoraba cuerpos, también quebraba almas. Cuando la ciencia falló, cuando la medicina fue inútil y la autoridad colapsó, el pueblo volvió su mirada al cielo. Pero el cielo no respondía. Fue entonces cuando llegaron ellos, los flagelantes. Multitudes vestidas con túnicas blancas, marchando de ciudad en ciudad, entonando cánticos lúgubres. En cada plaza, se desnudaban y se azotaban la espalda hasta sangrar, suplicando perdón por los pecados del mundo. Creían que el sufrimiento purgaría la enfermedad. Que si el pueblo se castigaba, Dios detendría su ira. A veces eran seguidos por cientos. Otras, por miles. Algunos profetizaban el fin del mundo. Otros decían tener visiones. Y, en medio de la desesperación, muchos les creyeron. Pero no todos los veían como santos. En ciertas regiones, la Iglesia los persiguió por considerarlos herejes. En otros casos, sus seguidores se volvieron violentos, provocando disturbios, quemando libros, e incluso matando a quienes consideraban impuros. ¿Fueron los flagelantes mártires o fanáticos manipulados? ¿Sanaban o propagaban aún más el terror? Algunos testimonios afirman que, tras su paso, las ciudades quedaban aún más afectadas. ¿Crees que sus rituales eran actos de fe o de locura colectiva? ¿Qué ocurre cuando la fe pierde el rumbo? Déjanos tu reflexión. No fue una guerra. No fue un terremoto, ni una invasión. Pero Europa entera comenzó a apagarse, como una vela que se consume sin aire. Los cementerios ya no bastaban. Se cavaban fosas comunes. Se lanzaban cuerpos por las ventanas. Algunos eran enterrados vivos por error, otros, simplemente olvidados. Ciudades que enorgullecían a reyes se convirtieron en pueblos fantasma. Calles enteras vacías, animales salvajes reclamando lo que alguna vez fue humano. Las cifras son un susurro del horror, entre 1/3 y la mitad de la población europea murió en menos de 5 años. Niños sin padres. Mujeres sin hijos. Naciones sin futuro. En muchas aldeas, no quedó nadie para contar lo que ocurrió. ¿Cómo se reconstruye una civilización cuando la mayoría de sus constructores ya no están? El trabajo desapareció. Los campos quedaron sin manos. La comida se pudrió. Pero también surgió algo inesperado, los pocos que sobrevivieron comenzaron a cuestionarlo todo. ¿Dónde estaba Dios? ¿De qué sirvieron los rezos? ¿Y por qué unos vivieron y otros no? El trauma fue tan profundo que incluso el arte cambió. Las pinturas mostraban esqueletos, la danza macabra, el juicio final. La peste dejó cicatrices más allá de lo físico. ¿Cómo habría sido vivir en una ciudad donde la mitad de tus conocidos han muerto? ¿Qué hubieras hecho con la soledad y el silencio? No todos murieron. Y los que quedaron, no volvieron a ser los mismos. Con el tiempo, en antiguos monasterios, baúles sellados y criptas olvidadas, comenzaron a aparecer documentos. Cartas.
Diarios. Testimonios. Palabras escritas con manos temblorosas, muchas veces manchadas de sangre o lágrimas, que revelan lo que los libros oficiales no contaron. Una niña escribió cómo vio morir a sus padres en una sola noche, y luego se encerró con sus hermanos durante semanas, hasta que el silencio se volvió insoportable. Un sacerdote narró cómo enterró a 83 personas en un solo día, hasta que olvidó sus nombres. Un médico describió su propia agonía, día a día, sin esperanza de salvación. Estas cartas no fueron publicadas en su tiempo. Muchas fueron escondidas, otras destruidas por miedo, otras tachadas de herejía. ¿Por qué ocultar estas voces? ¿Qué verdades dijeron que incomodaban tanto? Algunas hablaban de milagros, otras de traiciones. Una mencionaba que ciertas personas parecían inmunes y que alguien las estaba estudiando en secreto. ¿Existió un conocimiento prohibido sobre la peste? ¿O simplemente querían silenciar el dolor? ¿Te gustaría que leyeran tus palabras siglos después? ¿Qué dejarías escrito si supieras que el mundo podría desaparecer mañana? La peste mató a millones. Pero también dejó una huella silenciosa que cambió para siempre el curso de la historia. Con la población reducida a la mitad, la economía colapsó. Sin campesinos, la nobleza ya no podía sostener sus tierras. Por primera vez en siglos, los sobrevivientes, los pobres, los obreros, comenzaron a tener poder. El precio del trabajo subió. La servidumbre empezó a desmoronarse. Algunos señores feudales vendieron títulos. Otros huyeron. La estructura medieval comenzó a resquebrajarse. Y no solo eso, el pensamiento cambió. La Iglesia, antes incuestionable, fue duramente criticada por su impotencia ante la peste. Muchos perdieron la fe. Otros la redirigieron, surgieron nuevas sectas, movimientos espirituales, formas diferentes de entender la vida y la muerte. El arte se volvió oscuro, obsesionado con calaveras, relojes de arena, juicios finales. La literatura comenzó a hablar del alma, de la fugacidad del tiempo. Y en medio del vacío, nació la curiosidad. Los pensadores comenzaron a observar, cuestionar, experimentar. ¿Fue, sin querer, la peste la chispa que dio paso al Renacimiento? ¿El sufrimiento colectivo abrió la puerta al conocimiento? Muchos historiadores creen que, sin la peste, el mundo moderno no existiría tal como lo conocemos. Pero, ¿a qué precio? ¿Cómo sobrevivió el mundo? Creímos que había terminado. Pero la peste nunca desapareció del todo. Siglos después del gran brote, aparecieron nuevos focos en distintas partes del mundo. Marsella en 1720. China en 1855. Madagascar, incluso en el siglo XXI. ¿Cómo es posible que aún exista? ¿Acaso nunca se fue, o simplemente aprendimos a convivir con ella en silencio? Hoy, científicos han estudiado restos óseos de víctimas de la Edad Media. En ellos, han encontrado rastros del Yersinia pestis, la bacteria asesina. Pero también han hallado algo extraño, mutaciones genéticas en algunos sobrevivientes que los hacían casi inmunes. ¿Hubo personas seleccionadas por la enfermedad? Otros estudios van más lejos, analizan cómo la peste pudo haber alterado el ADN europeo hasta hoy. Incluso se habla de cómo ciertas regiones del genoma humano evolucionaron tras este trauma colectivo. Pero también hay teorías más oscuras. Algunos creen que la peste fue una bioarma natural, o peor, un experimento descontrolado. Se han encontrado rastros de patógenos similares en zonas donde la peste jamás debería haber llegado. ¿Y si no fue solo una enfermedad? ¿Y si fue una advertencia? ¿Tú qué crees? ¿Fue la peste negra solo una catástrofe biológica, o hay algo que aún no nos han contado? ¿Estamos realmente preparados para lo que pueda venir después? Durante años, Europa fue un continente de espectros. Caminos vacíos. Iglesias cerradas. Ecos en ciudades muertas. Pero no todo terminó. Contra todo pronóstico, el mundo sobrevivió. ¿Cómo? Algunos se refugiaron. Otros resistieron. Algunos lucharon con fe, otros con instinto.
Y algunos, quizás los más sabios, simplemente aceptaron que nada volvería a ser igual. La humanidad no fue salvada por héroes míticos, ni por milagros divinos. Fue salvada por los que, en silencio, se adaptaron. Por quienes enterraron a sus muertos y, aun con lágrimas, sembraron el campo al día siguiente. Por los que siguieron escribiendo, curando, creando, en medio del fin. Hoy, siglos después, el mundo sigue viviendo bajo la sombra de pandemias, crisis y guerras. Pero la historia de la peste negra nos deja una lección brutal. El ser humano puede caer. Pero también puede reconstruirse desde los huesos. ¿Y tú? ¿Hubieras podido sobrevivir a la peste? ¿O habrías sido uno de los que se rindió al primer golpe del miedo? Hoy, esa enfermedad ya no define nuestras vidas. Pero su eco sigue aquí. En nuestros sistemas de salud. En nuestras formas de pensar. Y en nuestra memoria. Porque quien olvida el pasado, está condenado a repetirlo. Gracias por ver esta historia hasta el final. Suscríbete al canal, comenta tu opinión y prepárate, porque aún quedan muchas otras verdades que la historia ha tratado de enterrar.